En este caso, tenemos un grafo el cual no sabemos si es euleriano. Entonces, primero debemos de comprobar si es euleriano. ¿Cómo sabemos si es euleriano? Debe ser un grafo conexo. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún vértice tenga bucles o ciclos, sí, bucles, y que sus vértices tengan grado par. En este caso vemos que todos los vértices son pares. Esta es la suma de todos los vértices, bueno, la multiplicación por 2. Y si aquí tenemos 30, quiere decir que debemos tener 15 aristas. En este caso, este grafo sí tiene 15 aristas. Por lo tanto, mientras sea conexo y mientras sea par, es un grafo euleriano. ¿Vale? Entonces, comenzamos. ¿Cómo podemos comprobar o cómo podemos hacer el recorrido sin pasar por la misma arista dos o más veces? Entonces, un método muy eficiente para lograrlo es dividir este grafo en distintas figuras. En este caso podríamos elegir, por ejemplo, recorrer desde A hasta, hasta H, luego de H hacia D y luego de D hacia A. ¿Vale? Ahora podríamos hacer, por ejemplo, de B hacia C, de C hacia G, de G hacia F y luego de F de nuevo hacia B. Y luego pues nos quedaría más o menos este recorrido desde A hacia B, desde B hacia D, desde D hacia F, luego de F hacia H, luego desde H hacia G, desde G hacia E y desde desde E hacia C y luego desde C hacia A. Entonces, ¿qué haremos en este caso? Vamos a apuntar los valores de esto. En este caso, dijimos que tenemos la primera figura, que sería de A, bueno, pongamos G1 es igual a A, luego H, luego D y luego A. Aquí está A, H, D y regresamos hacia A. Luego podríamos poner G2. Esto en este caso tendríamos que poner desde H vamos hacia F, que sería hacia acá, F. Luego vamos hacia D, D. Luego iríamos hacia B, luego hacia A, luego hacia C, luego hacia E, luego hacia G y luego regresamos a H. Comprobemos esto. H a F, F a D, D a B, que sería este, B hacia A hacia C, C hacia E hacia G y G hacia H de nuevo. ¿Vale? Tendríamos un tercer recorrido que sería desde G3, que tendríamos desde G, comencemos en G, desde G hacia F, desde F hacia B, desde B hacia C y desde C hacia G de nuevo. Ahora, teniendo esto, ¿qué haremos? Vamos a unir estos tres recorridos para tener nuestro ciclo euleriano. En este caso, ¿qué haremos?
sustituir, como en este caso tenemos de primero la H, entonces lo vamos a sustituir en la H de este recorrido. Acá, ¿vale? En vez de esta H. Entonces tomamos A y reemplazamos esto. H, F, D, B, A, C, E, G, H y ponemos el resto de esto que sería D y A, ¿vale? Aún no está completo. Ahora buscamos la G más cercana porque en el tercer recorrido tenemos primero la G y la sustituimos por esto. En este caso, esta es nuestra G. Entonces tendremos que nuestro ciclo euleriano será, en este caso ponemos A, H, F, D, B, A, C, E y aquí en el lugar de G sustituimos esto, que sería G, F, B, C, G y ponemos el resto de esto que sería H, D y A. Y este sería nuestro recorrido euleriano. ¿Cómo comprobamos esto? Pues ahora lo veremos. Vamos a ir recorriendo todas las aristas para ver si ninguna se repite. Entonces, tenemos de A hacia H, que sería este recorrido. A hacia H, vamos a marcarlo así. A hacia H. Luego de H hacia F, que sería este. Luego de F hacia D, que sería esta arista. Luego tenemos de D hacia A, que sería esta arista. Luego tenemos de B hacia A, que sería esta arista. Ahora tenemos de A hacia C, que sería esta arista. De C hacia E, esta arista. De E hacia G, esta arista. De G hacia F, que sería esta arista, juntándose con esta. Luego de F hacia P, que sería esta arista. De B hacia C, que hacemos este recorrido completo. De B hacia C, perdón, de C hacia G, que sería esta arista. Luego de G hacia H, que sería esta arista. De H hacia D, que sería esta arista que aún no hemos recorrido. Y luego de D hacia A, que sería esta arista. Como vemos aquí, hemos recorrido todas las aristas sin repetir ninguna en el recorrido. En este caso aquí aclaro que la arista es corrida porque aquí no tenemos ningún vértice ni aquí. Entonces se toma como una arista completa. Eso sería todo.